En los castillos de Disney, las princesas sueñan con encontrar un príncipe. En el Palacio de Salomón, 1000 mujeres ya lo habían encontrado, y todas vivían con él. 700 esposas, 300 concubinas, egipcias, moabitas, amonitas, sidonias. Cada una trajo sus dioses, su cultura, sus exigencias. Y Salomón construyó casas separadas para algunas de ellas, pero las mujeres eran solo el comienzo. Había un salón con 45 columnas de cedro importado del Líbano, otro con un trono custodiado por 14 leones de oro macizo, otro donde colgaban 500 escudos, todos de oro puro, que nunca se usarían en guerra, y había tanto oro sobrante que la plata perdió todo valor. La Biblia dice literalmente, la plata era común como piedra en las calles de Jerusalén. Ahora piensa en esto, los castillos de Disney fueron construidos para parecer rico. El Palacio de Salomón fue construido con tanta riqueza absurda que los historiadores aún discuten si es exagerado, pero no lo es. En este video descubrirás cómo era vivir en el lugar más opulento de la antigüedad. Entenderás cómo 1000 mujeres convivían bajo el mismo techo. Verás cuánto oro entraba cada año en las arcas del rey. Y descubrirás qué pasa cuando lo tienes todo y aún quieres más. Salomón construyó la casa de Dios en 7 años. Su propia casa llevó casi el doble. La Biblia no lo oculta. Primer Reyes, capítulo 7. Empieza diciendo que Salomón edificó su propia casa durante 13 años. 13. Mientras el templo, ese lugar sagrado donde habitaría la presencia de Dios, estuvo listo en 7. Parece extraño, ¿verdad? El hombre más sabio del mundo gastando más tiempo en su propia casa que en la casa del Creador. Pero cuando descubres el tamaño de aquello, empiezas a entender. No era una casa, era un complejo. Varias estructuras conectadas, cada una con su función. Estaba la casa del bosque del Líbano, estaba el pórtico de las columnas, estaba el pórtico del trono, estaba la residencia real donde vivía Salomón, y además había una casa separada, especial, solo para la hija del faraón de Egipto, una de sus esposas, todo rodeado por patios enormes. Ahora piensa en el trabajo que esto dio. Las piedras usadas en los cimientos medían 3,5 metros, 4,5 metros de largo. No eran piedritas, eran bloques gigantescos que debían cortarse con precisión, sacarse de las canteras, transportarse, encajarse. Cada piedra cortada a medida, cada cara alisada. Y no era solo piedra. Entre las hileras de bloques colocaban vigas de cedro importado del Líbano. 3 hileras de piedra, una hilera de cedro. 3 hileras de piedra, una hilera de cedro, así por toda la estructura. ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué tanto tiempo? Porque Salomón no estaba construyendo un lugar para vivir, estaba construyendo un símbolo, un mensaje para todos los reyes alrededor. Cuando entraras allí, deberías sentir el peso, deberías saber que ese hombre controlaba recursos que tú ni soñabas tener. Y funcionó. Reyes de naciones distantes venían a visitar, traían regalos, hacían alianzas, miraban esas paredes y pensaban 2 veces antes de declarar guerra. Porque si un hombre puede mover piedras de ese tamaño, imagina el ejército que tiene. 13 años, casi 5000 días de trabajo, canteros cortando bloques, carpinteros tallando cedro, arquitectos calculando cada medida. Y al final, cuando todo estuvo listo, Salomón tenía en sus manos el palacio más impresionante del mundo conocido. Pero las piedras eran solo el comienzo, porque lo que Salomón puso dentro de la mayor de esas construcciones haría que cualquier otro rey desistiera de competir. Salomón construyó un bosque donde no existía ningún árbol. Jerusalén está en medio de colinas secas. El clima es árido, no crece cedro allí. Pero cuando entrabas en la mayor estructura del complejo del palacio, te veías rodeado de columnas de cedro del Líbano que subían hasta el techo. 45 columnas. La Biblia llama a ese lugar la casa del bosque del Líbano. Y cuando ves las medidas, entiendes por qué. 44 metros de largo, 22 metros de ancho, 13,5 metros de alto. No era un salón, era un territorio entero bajo un techo.
Las columnas estaban dispuestas en 3 filas, 15 columnas en cada fila, y sobre esas columnas, vigas de cedro sostenían el techo. Todo aquello había sido cortado en las montañas del Líbano, transportado por cientos de kilómetros, traído hasta Jerusalén y levantado allí como si creciera del suelo. 3 filas de ventanas a cada lado, ventanas cuadradas, perfectamente alineadas, una frente a otra. La luz entraba por ambos lados y atravesaba todo el salón. Todas las puertas también eran cuadradas, todo medido, todo encajado, nada fuera de lugar. Pero ¿para qué servía todo aquello? A primera vista pensarías que era solo un salón de recepción, un lugar para impresionar visitante, y lo era. Pero tenía otra función. La casa del bosque del Líbano era el arsenal real, el depósito de armas de Salomón, solo que no eran armas comunes. El libro de Primer Reyes, capítulo 10, detalla lo que se guardaba allí. 200 escudos grandes, cada uno hecho con 600 siclos de oro batido, 300 escudos menores, cada uno con 3 libras de oro. No eran escudos de bronce, no eran de hierro, eran de oro puro. ¿Imaginas el peso de eso? Un escudo de oro no sirve para la guerra, es demasiado pesado, no protege mejor que el bronce, pero sirve para una cosa: mostrar que tienes tanto oro sobrante que puedes desperdiciarlo en objetos que nunca se usarán en combate. 500 escudos de oro colgados en las paredes de cedro, la luz entrando por las ventanas cuadradas y golpeando ese metal, el brillo reflejándose entre las columnas, era intimidación pura. Cuando un rey extranjero entraba allí, veía la madera más cara del mundo sosteniendo el techo. Veía ventanas perfectamente simétricas. Veía 500 escudos que valían más que ejércitos enteros. Y entendía el mensaje: no te metas con este hombre. La casa del bosque del Líbano era una declaración de guerra que nunca necesitaba declararse. Pero ese salón era donde Salomón guardaba armas. Su verdadero poder estaba en otro lugar, al final de 6 escalones que nadie subía sin temblar. ¿Por qué un trono necesita 14 leones de oro? Salomón tenía un lugar específico para juzgar. La Biblia lo llama pórtico del trono. También se llamaba salón del juicio, forrado de cedro desde el suelo hasta las vigas del techo. Olor a madera noble impregnado en las paredes. Silencio pesado, porque allí ocurrían las decisiones que cambiaban vidas. Y en el centro de ese salón se elevaba algo que ningún otro reino logró copiar. El trono de Salomón no era un asiento común. La base era de marfil, pero no se quedaba así. Todo ese marfil estaba cubierto con oro refinado, oro puro trabajado sobre cada centímetro de superficie. El respaldo, en la parte superior, era redondeado. A cada lado del asiento había un brazo, y junto a cada uno de esos brazos, un león de oro, 2 leones, pero no terminaba ahí. El trono tenía 6 escalones, y en cada escalón, en los 2 extremos, un león más, 12 leones, 6 escalones, 14 leones en total, si cuentas los 2 del asiento. La Biblia es clara: nunca se hizo obra semejante en reino alguno. Piensa en lo que esto significa. Reyes de todo el mundo intentaban mostrar poder a través de sus tronos. Usaban oro, usaban piedras preciosas, contrataban a los mejores artesanos, pero nadie logró hacer algo que se acercara al trono de Salomón. Y había un motivo. Cuando entrabas en esa sala para ser juzgado, no veías al rey de inmediato. Veías 6 escalones, veías 14 leones de oro mirándote. Veías esa estructura enorme, brillando, elevando a Salomón muy por encima del nivel del suelo. Y antes de que él abriera la boca, ya sabía: este hombre decide tu destino. Y él decidía. Hay un caso famoso registrado en Primer Reyes, capítulo 3. 2 mujeres fueron ante Salomón. Ambas habían dado a luz, pero uno de los niños murió durante la noche. Cada mujer decía que el bebé vivo era suyo. No había testigo. No había prueba, solo la palabra de una contra la otra. Salomón pidió una espada. Mandó cortar al bebé vivo por la mitad y dar la mitad a cada una. La madre verdadera gritó de inmediato: no, dale el bebé a ella, pero no mates al niño.
la otra aceptó la división. Y así fue como Salomón descubrió quién era la verdadera madre. Ese juicio ocurrió en esa sala, ante ese trono, entre esos leones de oro. La noticia corrió por todo Israel, y el texto bíblico dice que el pueblo temió al rey, porque vieron que había sabiduría divina en él para hacer justicia. 6 escalones, 14 leones, un hombre sentado en lo alto, decidiendo entre la vida y la muerte. Pero no todos los que buscaban a Salomón venían para ser juzgados. Algunos venían de muy lejos, solo para ver si era verdad lo que decían sobre él, y trajeron regalos que llenaron aún más ese palacio. Salomón tuvo que construir una casa separada solo para una de sus esposas, porque era hija del faraón de Egipto, y él tenía 999 más. En la antigüedad, los reyes hacían alianzas a través de matrimonios. Era estrategia política. Te casas con la hija de un rey vecino. Ese reino no te ataca. Te casas con una princesa de una nación distante. Ganas acceso a sus rutas comerciales. Así funcionaba el juego. Salomón jugó ese juego mejor que cualquier otro. El libro de Primer Reyes, capítulo 11, deja el número registrado. 700 esposas que eran princesas. 300 concubinas, 1000 mujeres en total. No era exageración poética, era lista oficial, porque cada una de esas mujeres representaba una alianza. Cada matrimonio era un tratado de paz firmado. Moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, eteas, naciones diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes, todas viviendo en el mismo complejo de palacio. La primera fue la hija del faraón. Primer Reyes, capítulo 3, versículo 1. Cuenta que Salomón hizo alianza matrimonial con Faraón, rey de Egipto. Tomó a su hija como esposa y la trajo a Jerusalén. Pero ella no podía vivir en la misma casa que las demás. Era hija del hombre más poderoso del mundo en esa época. Necesitaba una residencia propia, separada, a la altura de su posición. Entonces, Salomón construyó una casa especial solo para ella. De las 1000 mujeres, solo una tuvo su nombre registrado en las Escrituras. Naama. Era amonita. Y el texto la menciona por un motivo específico. Fue la madre de Roboam, el hijo que heredaría el trono después de Salomón. Las otras, anónimas, princesas de 100 naciones diferentes, pero sin nombre en la historia. Ahora, aquí viene la parte que la Biblia no oculta. El texto de Primer Reyes, capítulo 11, versículo 2, dice que Salomón se unió a ellas con amor. No era solo política. Amaba a esas mujeres. Tenía afecto real por ellas. No era apenas un catálogo de alianzas diplomáticas. Era compromiso emocional. Y eso fue lo que causó el problema. Porque cuando traes 1000 mujeres de 100 naciones diferentes, cada una trae consigo su religión, sus dioses, sus costumbres, y poco a poco esas prácticas empiezan a entrar al palacio, empiezan a influir en las decisiones, empiezan a cambiar el ambiente. Las esposas moabitas querían adorar a Quemos, las amonitas adoraban a Moloc, las sidonias seguían a Astoret, y Salomón, que amaba a esas mujeres, empezó a ceder, empezó a permitir, empezó a participar. El hombre que construyó el templo de Dios ahora estaba construyendo altares para dioses extranjeros y para sostener a 1000 mujeres, para mantener alianzas con 100 naciones, para construir casas separadas y altares dedicados. Salomón necesitaba una cantidad de riqueza que ningún rey jamás tuvo, y la tuvo. Existe un número en la Biblia que aparece en 2 lugares, 666. Uno está en Apocalipsis, el otro está en la cuenta bancaria de Salomón. Primer Reyes, capítulo 10, versículo 14. El peso del oro que se traía a Salomón cada año era de 666 talentos de oro. 666 talentos. Eso da aproximadamente 23.300 kilos de oro por año, solo de tributos regulares, sin contar lo que entraba a través del comercio, negociaciones, regalos diplomáticos, y no paraba ahí. Todos los reyes de Arabia pagaban tributo a Salomón.
Los gobernadores de las provincias también. Comerciantes y mercaderes traían oro y plata como tasa para hacer negocios en territorio israelita. Era un flujo constante entrando en las arcas del rey, pero la fuente más impresionante venía de lejos. Salomón mantenía una flota de barcos que viajaba a un lugar llamado Ofir. Nadie sabe exactamente dónde quedaba Ofir. Algunos dicen que era en Arabia, otros piensan que era en África. Algunos especulan incluso que podría ser en India. Pero una cosa es segura, de allí venían 420 talentos de oro de una vez, más de 16 toneladas, y había otra flota que navegaba con los marineros del rey Hiram de Tiro. Esos barcos iban hasta Tarsis. Cada 3 años volvían cargados: oro, plata, marfil, monos y pavos reales. 3 años de viaje. Pero el retorno valía cada día en el mar. Con tanto oro entrando, el valor de la plata se desplomó. La Biblia lo registra de forma directa. Hizo el rey que en Jerusalén hubiera plata como piedras, plata común como piedras en la calle. Nadie le daba valor, nadie la quería, porque cuando tienes oro sobrante, la plata se vuelve escombro. Todas las copas que Salomón usaba para beber eran de oro puro. Todos los utensilios de la casa del bosque del Líbano eran de oro. No había nada de plata, porque en los días de Salomón, la plata no tenía estimación alguna. Piensa en lo que esto significa. El metal que otras naciones usaban para hacer monedas, para pagar ejércitos, para cerrar negocios, en Jerusalén era desechable. Salomón tenía tanto oro que ni se molestaba en usar plata. Pero con toda esa riqueza vino una elección. Las esposas extranjeras de Salomón adoraban a sus propios dioses, y el rey, tal vez para complacerla, tal vez porque su corazón ya estaba dividido, construyó altares para esos dioses. En el monte que estaba frente a Jerusalén, levantó un lugar alto para Quemos, el dios de los moabitas, otro para Moloc, el dios de los amonitas, y siguió a Astoret, la diosa de los sidonios, el hombre que recibía 666 talentos de oro por año, que tenía plata sobrante en las calles, que poseía un palacio sin igual en el mundo entero. Ese mismo hombre dividió su corazón entre el Dios de Israel y los ídolos de naciones extranjeras. Y al final, todo ese oro no compró lo que más necesitaba: un corazón entero. Ahora haz clic en el video en la pantalla para descubrir cómo se construyó el templo de Salomón y cómo era el día a día de los trabajadores en la obra. Las técnicas de construcción, haz clic ahora en la pantalla.